Mi entrevistado de hoy es una máquina de procesar ideas. Es un talento innegable, sobre todo en el tema de las habilidades blandas. Nos hablará de temas espirituales, de su trayectoria, de sus historias, anécdotas, todo muy espectacular. Así que enchúfate porque vamos a hacer una mezcla súper interesante de ideas. No se lo pierda, va a estar emocionante. Explora Marketing Digital te da la bienvenida a una nueva cápsula digital. Únete a este viaje y aprendamos juntos sobre cómo sacarle el jugo a la tecnología de innovación y entérate de novedades y tendencias del asombroso universo digital. Conduce esta cápsula Edu Alpeirano, especialista en marketing digital, branding y crecimiento de negocios online. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un enorme gusto que estés aquí y quiero hablar de varios temas, porque tú eres una persona que no solamente te has desarrollado en la creatividad, ese es tu ámbito un poco, la redacción, las ideas, tienes una chispa para poder desarrollar cada cosa que sale, que surge de tu mente, y has creado una empresa, has traído tu libro también para mostrar, y quiero que nos cuentes toda tu trayectoria, tus experiencias, anécdotas y también ese momento específico en el que hemos coincidido, nos hemos conocido ya hace más de 13 años, creo. 13 o casi años, 13 sí, años. 13 años. Sí. Y de hecho, en una entrevista anterior a otro de los compañeros que conocí en ese taller que hicimos en Argentina, me dio esa idea para poder entrevistarte a ti. Ya me había olvidado un poco de toda la gente que estaba ahí y una de las personas más impresionantes en cuanto a creatividad que conocí fuiste tú. Así que, Fernando Merino. Edu, muchas gracias. Primero quiero agradecerte, bueno, a ti, a Cielo, a todo el equipo por la invitación. Me siento súper honrado y me da nostalgia, ¿no? Porque me traslada a ese verano de Argentina donde estuvimos con Franco, contigo y con Jorge, Jonathan y varios chicos más en esta escuela underground de creatividad, y que para mí fue una época que la recuerdo feliz. Y bueno, celebro que a mis amigos, a ti, a Franco, a Jorge, sigamos teniendo la creatividad como bandera, ¿no? No quizá como pensábamos en esa época, que era trabajar en una dupla, en una agencia de publicidad, sino de tantas formas a las que la creatividad nos llevó. Así que feliz de compartir eso contigo, Edu. Excelente. Mira que justo hablando un poco de lo de las duplas, cuando tú has estado trabajando antes de todo ese proceso así de transformación que debes haber sentido en ese viaje, en ese taller, Sí. cuéntame un poco de dónde surgiste. Porque yo, por ejemplo, en esa época estaba saliendo de McCann Erickson, que es una agencia bastante importante, pero también competencia de la empresa donde tú estabas, que creo que es Walter Thompson. De Thompson. Yo de verdad estudié comunicaciones en la de Lima, con una especialidad en publicidad y marketing. Ahí me empezó como a encantar todo este tema de la creatividad, pero me encantaban mucho también los cursos que me hacían pensar, como teorías del conocimiento, antropología cultural, o sea, cosas muy densas. Eso me encantaba. Y bueno, pero dentro de todas las posibilidades, creo que la creatividad me conectaba un poquito más. Postulé a una agencia. Yo, por ser estudiante universitario, no tenía tanta idea de la vida real de una agencia. Entonces postulé primero a Cuentas, que eran estas personas encargadas de lidiar con los clientes. No me aceptaron en la entrevista. Estuve postulando a varios lugares y tampoco, hasta que encontré una plaza como practicante en Walter Thompson. Ahí fui parte del equipo creativo, donde lo lideraba Fernando Villo y Javier Graña, maestros pero de vida a quienes le agradezco muchísimo. Y estuve un par de años, casi 3 años. Me fui a Argentina en medio de eso. Pude trabajar en Argentina. O sea, yo estudiaba en las noches y trabajaba en las mañanas en Thompson, Buenos Aires. Eso fue una experiencia verdad, claro, eso sí me acuerdo. Era de los pocos que aprovechaban ese momento como para... Sí, era cansado, de alguna pero manera, sí. Era una oportunidad que tenía ahí y claro, quería aprovecharla. De ahí volví a estar... me llamaron de mayo en el equipo que le lideraba el Chini Polar. Y bueno, ahí estuve 3 años más, creo, también, que Flavio Pantilloso llegó también a ser director, con Otto, Julio Giro,
unas personas de las que aprendí muchísimo. Y en total estuve como 7 años, 8 años en el mundo de las agencias de creatividad antes de dar como este salto a este mundo más de trabajar con equipos, trabajar con cómo, ya no tanto cómo ayudo a marcas a comunicarse, sino cómo ayudo a las personas a comunicarse en su día a día, ¿no? Con Franco recordábamos un poco esas campañas o esas ideas creativas que van surgiendo ahí en ese taller. Claro. Y había uno especial que era de estos perros que te siguen, que tú fuiste quien creó esa idea. Cuéntanos un poquito, porque desde la perspectiva que surgió en ese momento, que era desde afuera un poco de las ideas que podían haber tenido en el caso de Franco o en el caso mío o en el caso de los demás. Pero ¿cómo surgió esa idea en ese momento? Porque me parecía que también es como que tú tienes una capacidad de observación bastante peculiar. Para mí es como que uno tiene que ser curioso y experimentar con ideas y a veces no sale en la primera, pero yo veía que tú tenías una pausa. Te tomabas una pausa, pensabas bien algo y lo decías. Y era como que nos quedábamos mirando así, esa es. O sea, es la idea. Y claro, entonces, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo te la craneaste? Claro, no, o sea, la gente era bien capa, ¿no? Estábamos en el grupo de peruanos, fue un equipo bien paja. Recuerdo que el reto era crear una idea para el trabajo final y nos dieron, creo que la marca que era esta comida para perros. Y no, bro, yo creo que son chispazos creativos. O sea, son chispazos, pero creo que también a mí me gusta mucho hacerme preguntas, ¿sabes? O sea, a mí de verdad soy alguien que me hago muchas preguntas. Y creo que esto, bueno, es la base del libro, ¿no? Del que hablaremos luego. O sea, que tiene que ver con mi vida espiritual. Pero en general, creo que por eso también me gustaban los cursos en la universidad que me hacían cuestionarme todo. O sea, cuestionarme literalmente el por qué la vida es así. Y creo que esa capacidad de preguntarme, yo creo que cada vez con menos miedo que antes. Eso, o sea, me regalan como escenarios, ¿no? Pero yo te diría eso. Yo creo que fue un chispazo creativo a partir de observaciones, pero sobre todo creo que esta capacidad de hacerme preguntas, o sea, de salir un poco de la caja, ¿no? Hay una anécdota que cuento en el libro que es, o sea, que a mi mamá en un momento le quitan un ovario por un tema médico. Y la enfermera que le estaba atendiendo le dice, pues, o sea, como lamentándose, ¿no? Como abrazándola, o sea, señora, lo lamento, no va a poder tener hijos. Y bueno, a los meses salí yo. Entonces, eso también cuando me lo contaba mi mamá, para mí era también como qué importante es cuestionarte lo que algunos te hacen creer que es la verdad. Y creo que eso tan profundo tiene que ver con también cómo pensamos ideas creativas, ¿no? Claro, es el desafío de lo imposible, ¿no? Es como que alguien te dice, no, eso no se puede. Entonces, ¿cómo es que no se puede? Claro. ¿Te demuestro que no se puede? ¿O te demuestro que sí se podría de alguna manera? El salir del guión preestablecido, más aún en esta época donde todo se está reinventando cada día. Entonces, de hecho, yo trabajo con muchas empresas ahora en temas de desarrollo de habilidades para equipos y de las habilidades que más se están valorando en esta época es esta capacidad del ser humano por hacerse preguntas, por cuestionar lo que ya hace desde una curiosidad por lo que vendrá. Entonces, eso ya no es exclusivo de un redactor creativo de Thomson o de Mayo o de alguna agencia, sino es algo que es una habilidad muy valorada hoy para todo profesional. Un poco también ver esto, ¿no? Hay personas que piensan de repente la creatividad es innata o la creatividad se desarrolla. ¿Cómo ves tú? Porque, por ejemplo, ese tema de comunicación dentro de las empresas a veces se ha perdido toda esa parte humana y esa conexión que puedes tener con otra persona también para crear ideas. A veces es como que, no, él es creativo, él sabe hacerlo, que él lo haga, ¿no? Yo no puedo, yo solamente ejecuto esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo logras también destripar ese tema como para que las personas digan, no, mira, si te alimentas de esto, también vas a ser creativo, ¿no? Entonces, ¿cómo sacas un poco ese jugo? Es una pregunta que es de las preguntas más fuertes que
que la tienen los líderes que quieren equipos más creativos. Yo creo que sí, claro, es un error decir, él tiene el rol de creativo y él... De hecho, esa palabra, a mí me cuestionaba mucho de por qué a nosotros nos llamaban los creativos. O sea, creativo llama a un doctor que opera corazones, man. O sea, yo sí... Claro, que saca una solución diferente. Claro. Porque es como que tiene ya también el libro de así se ejecuta, hay un procedimiento, pero ellos están lidiando en ese momento y dicen, no, voy a tener que cortar esto porque de repente... esto va a abrir una posibilidad y le va a dar un porcentaje de vida. Yo creo que sí, la palabra creativo no es un sustantivo, no es un adjetivo que creo que lo tenemos todos. Ahora, sí creo que es importante el cuidar el ecosistema para que fluya la creatividad. Por ejemplo, si tú eres líder de un equipo o en tu emprendimiento, eres un líder que solamente escucha tus ideas, o sea, solamente escuchas tus ideas y a tu equipo te proponen ideas y no, tú porque eres el dueño del emprendimiento y crees que eres el que más sabe de tu emprendimiento, que puede ser, solo haces caso a tus ideas. Eso hace que el ecosistema se vuelva menos favorable para la creatividad porque la gente se va a decepcionar, se va a frustrar y va a tener menos ganas de volverte a contar ideas. O por ejemplo, si en tu emprendimiento no estás abierto a recibir feedback o no tienen esta cultura de feedback, va a ser muy difícil que la gente tenga esa confianza para levantar la mano y decir, oye, ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿O por qué no hacemos esto? Y esas son preguntas que detonan creatividad. Entonces, no solo es pedirle a un trabajador de tu emprendimiento, sé más creativo, sino también es cómo creamos un sistema, un ecosistema dentro de mi empresa o proyecto, lo que sea, para que la creatividad sea bienvenida. Exacto. Y es como que al final los líderes... precisamente por esa forma de pensamiento se convierten en los cuellos de botella de sus propias organizaciones, ¿no? Porque no tienen esa apertura, ¿no? Es que es muy difícil, ¿sabes? A mí me pasa porque, bueno, tengo ya la licuadora hace 7 años. Hablemos un poco de ese tema ahora, ya que lo has sacado, ya que lo has puesto en la mesa. Pero solo te iba a decir que qué difícil es a veces cuando te dicen tienes que delegar. Es que es tan como tu hijo, o sea, es tan como algo tuyo que desde yo nada más lo puedo hacer. Desde esa... Sí, pero no desde la mala onda, sino desde... Claro. Es que yo lo conozco más que nadie, ¿no? Entonces, claro, sí es un paso difícil cuando ya tienes que pensar en cómo profesionalizar tu proyecto, ¿no? O sea, lo has puesto así como una familia, ¿no? Es tu hijo, ¿no? Sí. Pero a tu hijo lo tienes que dejar crecer. Sí. Y tienes que hacerlo independiente. Sí. Porque de alguna manera, si quieres que crezca solo... Sí. O sea, tienes que soldarlo, ¿no? Y tienes que delegarle funciones a gente que pueda hacer que crezca. Sí, eso sí. O sea, por ejemplo, este año, el año pasado crecimos bastante como licuadora, pero me di cuenta que personas clave en la empresa, incluyéndome, teníamos mucha carga operativa. Temas de cobranzas, de facturación, temas de registrarnos como proveedores, que en algunas empresas, hermano, eso es pero un laberinto. Sí, entonces, son días de días que estás... Días de días que entra al sistema. Y entonces, claro, eso le quita tiempo a personas clave que le aportan un valor muy importante a la empresa, pero no tanto desde lo operativo, sino desde eso que le aportan valor. Entonces, creo que hoy ya el crecimiento de la empresa nos pide, hermano, necesitan delegar eso y, o sea, ayudar a que las personas den lo que mejor saben hacer, ¿no? Y sí, pero es todo un caminar. Yo al inicio, de verdad, esa palabra delegar me costaba mucho, o sea, pero sí, como tú dices, si quieres que tu hijo crezca, tienes que, o sea, ayudarlo a crecer y implica soltar algunas cosas, claramente. Claro, y ahí, por ejemplo, hay 3 palabras, ¿no? Que son muy importantes para ese tema, que es una, delegar, otra que es documentar y otra que es sistematizar. Porque con eso tú puedes construir el camino de tu marca para un crecimiento sostenible. Esa es la mejor forma. Si no, todos tus procesos se pierden. Sí. No tienes claridad sobre cómo estás avanzando. Sí, ahí yo tengo como una pregunta que todavía le estoy respondiendo y es ¿cómo hacer en el caso nuestro donde el talento... o sea, yo me dedico a hacer talleres y eventos. Entonces, para cada taller va un facilitador, que es como el rockstar del evento, por así decirlo, si lo quieres ver así. Entonces, es un show, ese talento... Showman. Sí, que no es un showman. O sea, le estoy diciendo como para que entiendas que es un rol muy clave. Ajá. Entonces, ese talento o lo que hace esta persona tiene mucho que ver también con su magia personal, con su talento innato, que a veces es muy difícil documentar. O sea, es muy difícil decirle a alguien
sigue estos pasos y facilita un taller. Porque la gente quiere la magia de Fer, quiere la magia de Ale, quiere la magia de Dilmer, quiere la magia de Sil, que son facilitadores nuestros. Entonces, creo que estamos nosotros aprendiendo como empresa a documentar lo que se pueda documentar y a ver cómo cultivamos el talento que tenemos y cómo atraemos otros talentos. Pero sí, o sea, estamos en una transición de sistematizar la empresa que es muy difícil. Porque a veces al inicio tú eres muy hippie, pues no dices, no, que fluya, todo es orgánico, hasta cierto punto, hasta que ya la gente te empieza a decir, estoy exhausto, Fer, estoy agotado, pero ya no es mi función. Entonces tú al inicio piensas, oye, pero somos una pequeña empresa, no deberías quejarte, pero claro, luego cuando ya revisas bien, dices, oye, ya para el nivel de operación que tenemos, necesitamos sistematizar. Y ¿cómo sistematizo? Si yo soy creativo publicitario y mi amigo es psicólogo, ¿cómo hacemos? Y ahí, claro, felizmente tenemos algún tipo de asesoría, pero es un reto grande para los emprendedores el profesionalizar la empresa. Claro. Y sobre todo encontrar un método, porque si ya tú tienes un proceso, ya tú sabes más o menos. Tienes que, por ejemplo, desde la cotización ya sabes un poco qué es lo que estás ofreciendo, cómo lo estás ofreciendo, tu mecanismo para poder producir, qué es lo que tienes que comprar, adquirir, como para poder llevarlo a tal local, el desarrollo, todos los días que te tomas la parte creativa. O sea, todo es un proceso. Y eso, claro, tienes que documentarlo de alguna manera. Sí, ¿no? esa es la tarea que estamos haciendo ahorita. O sea, de hecho, le estamos haciendo en estos días literalmente. Y es pasar todo a un sistema. O sea, y claro, para diseñar bien el sistema o clarificar el sistema necesitamos saber qué está haciendo la gente, cuáles son las tareas de la gente, las funciones. Claro. Ahorita una tarea que nos ha dado nuestra asesora estratégica es hagan la lista de tareas que hace la gente. No cuál deberían hacer, qué tareas hacen en el día a día. Y claro, eso nos está dando muchas luces para luego pensar cómo vamos a pararnos en este 2026, ¿no? Claro, correcto. Eso es buenísimo. Antes de seguir el viaje, quiero pedirte un favor cósmico. Es importante que le des like a este episodio, que te suscribas a nuestros canales y nos sigas. Y activa la campanita para que siempre recibas nuevo contenido. Recuerda que lo hacemos con mucha buena energía para ti. Y hablando un poco, ya ha sido poniéndole en la mesa, ¿no? De la licuadora. Sí. La licuadora, que cuando escuchas es una palabra muy llamativa, ¿no? Que ya de por sí es como que dices, yo más o menos sé cuál es el proceso creativo que has seguido para dar con eso, pero me gustaría también que me cuentes cómo surge la idea. Claro. Un poco para que también la gente que nos ve, que tiene emprendimientos, que tiene negocios, a veces las ideas surgen de ciertas cosas, ciertas dinámicas que ocurren en nuestro cerebro. Entonces también es bonito saber cómo nació esa idea, de dónde nació. O sea, voy desde lo más profundo a lo más concreto. Yo creo que progresivamente fui alguien en la vida que de verdad se hizo preguntas muy profundas sobre cómo aprovechar la vida, la única vida que tengo, hasta donde sé. Y bueno, me encontré mucho con la espiritualidad cristiana, con este mensaje de Jesús que a mí me apasionó mucho, que lo fui resignificando muchas veces. Ha sido todo un proceso de comprensión hasta de estar en orillas totalmente opuestas. Pero bueno, creo que eso terminó de conectarme mucho también para conocer cuál era la medicina que yo tenía para el mundo. Que era pues ayudar a la gente a recordar que somos humanos. O sea, que en la medida que nos conectemos desde lo humano, vamos a ser más felices todos, como tribu que somos, sin idealizar las cosas, pero sí como un punto de partida muy concreto. El otro no es un robot, es un ser humano y tú también eres un ser humano. Entonces este mensaje de amor de Jesús de verdad me apasionó mucho, por muchos años. Tanto así que viajo a Colombia. Después de trabajar en el mundo de la publicidad, me llamaron de la Federación Peruana de Fútbol, estuve como freelance creativo de lo que pasaba en el estadio antes de que Perú salga a la cancha. Eso fue épocas gloriosas para mi vida. Y al año siguiente ya me voy a Colombia. Ahí vivo un proyecto de liderazgo de 2 años donde aprendí mucho de trabajar con equipos, de espiritualidad, de cristianismo muy humano, pero mucho de educación experiencial, de diseñar experiencias pedagógicas para que de desarrollo humano y grupales. Ahí estudié algo que se llama educación experiencial. Ahí conocí a Alejandro, que es mi socio, él es psicólogo organizacional. Y bueno, nos dedicamos a hacer eso con un cura re famoso allá que se llama Alberto Linero, que es como el Yoda, así Yoda de la vida, maestro sensei, que luego dejó de ser sacerdote y bueno, ahí muchas cosas cambiaron, pero bueno, yo era feliz haciendo eso, bro. O sea, creo que era muy feliz. Claro, vivía como misionero allá en Bogotá, en este proyecto social y tal. Pero bueno, ya luego
me hago la pregunta de, dale, ¿qué sigue? Y ahí es que yo decido volver a Perú. ¿Por qué? No sé, es bien raro, pero yo sentí que mi tierra me llamaba y no quería ir o sea, no quería resignarme a hacer algo que yo no quería, o al menos no quería dejar de intentar eso que creo que me hacía feliz, que era esto. Entonces hablé con Alejandro y dije, ¿por qué no? Con Alejandro hacíamos mucho de estas cosas ahí en Colombia. Y en Colombia pues había un mercado muy grande para hacer talleres para colegios, para empresas. Hicimos mucho ayudando a mucha gente que tiene empresas ahí de este tipo y vimos que en Perú no había tanto. Así que dijimos, ¿por qué no abrimos una empresa donde hagamos esos talleres de convivencia humana, de conexión de equipos, a ver qué tal nos va? Y así es que tomé la decisión de volver, de abrir el proyecto. Y claro, o sea, lo que hacemos es que la gente se integre, se conecte, se mezcle desde su ser humano, desde eso, su esencia, y para que salga algo mejor, ¿no? Entonces, claramente, por todo el bagaje que tenemos, no iba a poner Merino Consulting. No, claro, no. Coaching, no hablar. Yo quería un nombre que sea memorable, que sea fresco como lo que hacemos, claro. que sea memorable también. Y que a mí, no sé por qué, pero quería que sea una metáfora, o sea, que sea una figura, un símbolo que de por sí haga lo que nosotros queremos hacer. Y así salió la licuadora porque mezclamos a la gente, porque los grupos que entran desde un club de fútbol, un equipo de fútbol, como nos ha tocado, o un grupo de monjitas, o un grupo de estudiantes, o directores de una empresa, entren a nuestras experiencias y salen más conectados, mejor mezclados. Y bueno, claro, al inicio Alejandro me decía, pero ¿qué estás loco? ¿Cómo se va a llamar la licuadora? Y yo de verdad estaba muy convencido de ese nombre. Y ya decidió confiar y creamos la licuadora. Y brother, tengo 1000 bloopers para contarte sobre ese nombre, ¿no? Pero porque claro, la reacción de la gente es muy divertida. Cuando vamos a un edificio corporativo y claro, ¿de qué empresa vienen? De la licuadora. Nos miran y se ríen en nuestra cara. O clientes que a veces nos citan a reuniones para explicar el cronograma de un evento y ponen responsable, la batidora, vaya, nos cambiaron de nombre. O yo, por ejemplo, soy proveedor del Estado. Nunca trabajé para el Estado, pero bueno, me creé este registro de proveedores del Estado porque me habían recomendado. Edu, una vez al mes, y ahorita si quieres te abro mi celular, me llega un correo de alguna institución del Estado pidiéndome licuadoras industriales. Claro, es que no saben cuál es tu rubro. Pero no es anécdota, es real. Una vez al mes, mínimo en los últimos 7 años, alguna institución del Estado me pide licuadoras industriales. Entonces, son parte de los bloopers, pero creo que... de hecho, hace poco hablábamos con una cliente corporativa de una empresa importante y le preguntábamos, ¿no? Oye, ¿tú crees que deberíamos cambiar como porque somos la licuadora escuela de convivencia humana? ¿Crees que deberíamos ser consultora de equipos, algo así? Y ella nos decía, no, Fer. O sea, hay algo que es muy interesante, ¿no? Porque sí, está bien, ¿no? Es como que tu posicionamiento de repente determina, porque son artefactos, ¿no? Entonces la gente podría asociar erróneamente eso. Pero es tan conceptual que hasta lo que hablábamos antes, ¿no? El hacerte la pregunta te genera ese cuestionamiento y luego cuando le entregas un poco esa idea a la persona te dice, ya entendí. Totalmente. Y es maravilloso eso. Totalmente. Por ejemplo, yo cuando leí lo de la licuadora primero dije, este pata es un crack. Porque entendí el concepto. Para mí, por ejemplo, visto desde afuera, es el procesamiento de ideas también. Porque yo puedo juntar 2 ideas, puedo juntar 2 personas con ideas diferentes y las mezclo y sale algo más interesante, más intenso. Es como un jugo procesado, ¿no? También porque, claro, ahí nuestros talleres no es que sean empaquetados, sino que cada taller es único. Entonces, a veces metemos a la licuadora un profesor de danza, un profesor de teatro, escape room, un manes de batucada, un coach de tal lugar. O sea, cada taller exige ingredientes diferentes. Claro, es como otra perspectiva del nombre, ¿no? Y es también, eso nos ha permitido incluso trabajar con amigos nuestros, que artistas, tal. Oye, ven, creo que tú vas a sumar para ese proyecto. Ven para acá. Y son ingredientes que le agregamos a la mezcla. Claro, buenísimo. Y sale algo maravilloso porque es un extracto. Es lo mejor de cada uno, ¿no? Chévere, como que universos diferentes que se juntan y sale algo mucho más enriquecido, más dulce de repente. Sí, esa parte me parece muy interesante en la experiencia que has ido teniendo. Pero hay otra cosa que es también muy importante y que has mencionado con todo este tema de lo humano, que se está de alguna manera degradando con el tiempo,
y como nos orientamos también a la tecnología, es como que lo humano lo estamos dejando de lado. Y en las empresas, yo he notado con el tiempo que adolecen de esto que tú estás desarrollando, que son las habilidades blandas. Sí. Y cuando llegas a una empresa, ¿cómo haces una evaluación de hacia dónde tienes que llevarlo? ¿Cómo ves a las personas? Sí, como hacer quizás una estadística. ¿Cómo ves a las personas cuando llegas a diferentes empresas? ¿Sientes que este tema de habilidades blandas no las han desarrollado? ¿Las empresas se enfocan en eso realmente? ¿Están aprovechándolas? ¿O los encuentras Claro. de alguna manera muy crudos en este proceso? Es un gran reto. Definitivamente hoy es un gran reto que está sobre la mesa de todas las empresas, no porque sea un tema accesorio, sino es por un tema que está directamente relacionado con los objetivos de negocio. Ujú. Es decir, si tú tienes un equipo donde las personas se lleven mal, donde haya mucha distorsión de comunicación, hay más probabilidad de que haya menos predisposición para coordinar, para colaborar, haya menos confianza para proponer ideas o cuestionar ideas, Ujú. y eso afecta a la operación. Claro. O sea, las empresas son personas que tienen que coordinar, que tienen que sincronizar. Y piensa, por ejemplo, o sea, imagínate, Edu, en una persona que te lleves muy bien, con quien te sientas muy conectada, que hay una gran conexión en ese momento de tu vida. Ujú. Si yo te digo, oye, ¿colaborarías con esa persona? Seguramente me dirías que sí. Ahora, piensa en alguien, hermano, con quien tu conexión crees que está en un 10%, 5%. Si yo te preguntara, ¿colaborarías con esa persona? Seguramente me dirías, sí, no sé, pero no es lo mismo. Ujú. Entonces, esa parte de la conexión no es algo, cada vez menos es algo visto como algo hippie, sino es algo que cada vez más se ve como una variable muy importante para los objetivos del negocio. Y es algo que, digamos, es un reto, por ejemplo, a nivel generacional. Hoy las empresas tienen la generación X, Z, Baby y boomers, es una locura. O sea, Sí. entender que, por ejemplo, la prioridad para las personas de 50 sigue Es siendo completamente como distinta. el estatus, el quedarse, el llegar a esa línea de carrera. Y La que los seguridad. chicos- o la seguridad, y que los chicos de 20 por ahí les encanta tener tiempo libre para ir a la playa. Claro, y tú dices, oye, no, pero ellos no saben sudar la camiseta. Y los de abajo dicen, no, pero ellos son unos rígidos. Entonces, no se trata de quién está bien o quién está mal. Se Ujú. trata de cómo convivimos desde las necesidades diferentes que tenemos. Entonces, Claro. ahí hay temas humanos. Puedes plantear estrategias, obviamente, de negocio y de sistema, pero a la hora y la hora son humanos relacionándose con otros seres humanos. Y sí, eso es un tema que se está hablando muchísimo. De repente ves algo diferente en una empresa que en otra, ¿no? Sí, Entonces, sí. en estos talleres que un poco lo que juegas es la integración, el mostrarle dinámicas divertidas, lúdicas, como para poder conectar entre ellos, para que puedan afianzar su confianza Sí, o sí, sí, la sí. conexión entre ellos, esa empatía, esa comunicación efectiva. ¿Qué aprendizajes has tomado de ahí y qué fracasos de alguna manera has notado en algún momento que te haya dicho, "Oh, creo que esta empresa me ha mostrado algo que no he visto antes y que de repente hay algo que puedo transformar en algo nuevo"? Sí, ahí yo también tengo que recoger, o sea, tengo que entender mis límites, ¿sabes? Ujú. O sea, porque en este negocio donde estoy yo, hay mucho floro, o sea, hay mucho de que o sea, hay mucho de palabras que se pueden perder en una teoría abstracta que se vuelve espiral del que no nace, o sea, del que no salimos. Y es muy fácil estafar a las empresas, o sea, decirles, oye, te voy a hacer un taller de team building y vas a lograr y tus indicadores van a ser. Es un ejercicio o sea, de verdad este negocio necesita una apuesta por una ética muy basada en la honestidad que se actualice constantemente. Entonces, hay unos límites. Yo desde siempre le digo, yo te voy a hacer un taller o voy a hacer un programa. Claramente, con un programa hay más posibilidades de un impacto deseado. Claro. Igual no te puedo prometer nada. Yo sufro con los que me piden indicadores. No puedo prometerte. Claro. Porque, claro, al fin y al cabo, quien toma la decisión es el ser humano. O sea, es una decisión humana. Lo que yo te puedo asegurar es que
el contenido de mi taller va a ser desde una metodología llamada educación experiencial. Lo que yo te puedo asegurar es que en mi taller las personas van a estar en ejercicios muy colaborativos pensando cómo pueden ser un mejor equipo. Lo que yo sí te puedo asegurar es que van a tener conversaciones para darse feedback y les voy a dar una estructura de feedback que los va a ayudar. O sea, sí hay cosas que te puedo decir, pero de ahí a prometer cosas es algo para mí muy delicado. Y bueno, o sea, he tenido... O sea, como grandes conclusiones te podría decir, después de 7 años dando talleres, nadie se resiste a lo humano, nadie. Muchos directores tienen mucho miedo a hacer ese tipo de talleres porque dicen, no, Fer, mi gente hablar de emociones, no, o temas de juego, son directores, no. Pues nadie se resiste a lo humano, nadie se resiste a escuchar oye, gracias por, oye, me estoy sintiendo así por esto, o sabes que ahorita me está pasando esto, o me gustaría pedirte esto, o juguemos y después de jugar pensemos cómo podemos llevarnos mejor, o más que llevarnos mejor, funcionar mejor. Oye, te puedo dar un abrazo, me siento agradecido por esto, me gustaría premiarte por esto. O sea, esas cosas hacen que luego la relación no sea distinta y nadie se resiste al humano. O sea, eso es como mi primera gran conclusión. Mi segunda gran conclusión es que muchas personas tienen muchas ganas de ser escuchados. A veces no tienen quien los escuche, bro. No tienen. Porque a veces no tienen ni para pagar un psicólogo. Y en sus casas pues tienen muchos líos. Y no es que la empresa se vuelva tampoco un círculo de terapia. No estoy hablando de eso. No. Pero qué bacán que en mi empresa sepan que me está costando la paternidad en este primer año porque estoy durmiendo nada. Qué bacán que al menos lo sepan. Para que quizá si me demoro 10 minutos en entregar un informe, al menos me pregunten cómo estoy. O sea, claro. Eso es muy poderoso también, ¿no? Sí, hay dos cosas que has dado en el clavo que son muy importantes, ¿no? Una, tienes como un mantra, ¿no? Que es nadie se resiste a lo humano. Eso tienes que ser como un mantra. Porque hoy en día también es como que estamos sumergidos en una ola de, oye, la tecnología es avasalladora, ¿no? Y todo lo que hacemos tiene procesos con tecnología involucrada. Sí, todo. Y cuando nos distanciamos entre nosotros, porque también estamos como entre colegas trabajando en conjunto para poder llevar a una organización al éxito, de alguna manera, necesitamos también entender quién está haciendo algo detrás. Sí. O sea, cuál es la persona detrás de esa tecnología ejecutando algo que va a hacer que surja, que tenga éxito, ¿no? Porque si esa persona no está bien, si tiene algo que estructuralmente en sus emociones está siendo complicado, pasando por un proceso difícil, pues de alguna manera hay que entenderla para poder modificar esa conducta o modificar eso, entenderlo para poder avanzar, para poder conectar y lograr ese éxito, ¿no? Sí. Entonces, esa parte también de conexión entre colaboradores es muy importante, ¿no? O sea, hoy como estaba mencionando, hay un tema de tecnología y es como que son conexiones tipo de neuronas. Sí. Las tecnologías se enhebran así, ¿no? Se juntan así, pero las personas también, ¿no? Exactamente, tal cual. Y eso es algo que yo creo que las empresas lo están descubriendo cada vez más. Por eso creo que a la licuadora le está yendo bien y se abre un espacio de oportunidades para todo tipo de proyecto que quiera fortalecer o ayudar a que los equipos fortalezcan sus vínculos humanos. Yo creo que el tema de la psicología, el tema de muchos espacios se abre desde esa necesidad, ¿no? Y con lo que tú dices, hay una palabra que se maneja mucho que es el reconocimiento. El estar en un lugar, así, y te hablo así seas del banco más grande o así tengas un emprendimiento de 2 personas o 3 personas, es la capacidad de estar en un equipo donde sé que mi esfuerzo es valorado, es aplaudido, que la gente te aplauda no solo por que logras la meta, sino incluso el proceso o tus progresos, tus esfuerzos. Hay un estudio muy paja que a mí me explotó la cabeza, que es un estudio que trata de encontrar patrones que hay en los equipos de más alto desempeño a nivel mundial. Y encontré un patrón, y es que por cada interacción de feedback, o sea, cada vez que yo te digo, oye, deberías mejorar esto, hay 3 interacciones de reconocimiento. O sea, porque te hablo de los patrones de equipos de alto desempeño. Porque hay interacción de mejora esto, cambia esto, o esto no fue tan bueno, mejóralo. Hay 3 de, oye, bien, oye, buen esfuerzo, me encantó lo que hiciste, oye, vamos, me gustó esto.
Y eso, claro, está también generando que muchas empresas quieran como fomentar esta cultura de reconocimiento a sus trabajadores, ¿no? Claro, y también es como, hay una idea también de gamificación ahí, ¿no? Que es como, oye, vamos a volcarla al juego, ¿no? Ajá. Porque también es, a ver, ¿quién está luchando en esta cancha, ¿no? En la cancha le llamamos a donde estamos Sí. jugando como equipo Sí. en la organización, ¿no? Y cada uno es una parte importante del equipo, ¿no? O sea, cada uno desempeña una función diferente, Total. pero todos buscamos anotar un gol, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Total. Entonces, también es como la construcción de esa parte de, oye, las dinámicas que hacemos para poder desarrollar cualquier tipo de ejecución en el negocio son pensadas también como un juego. Porque el final es un gol, el Sí, objetivo sí, es un sí. gol, Es una esa es la metáfora. meta. Es una buena Entonces, sí, pero este desarrollo, este método que tú tienes es acerca también de cómo hacer que los equipos, cómo hacer que las personas funcionen en conjunto como Sí. si estuvieran jugando, una parte lúdica. Sí, Y sí. me retrotrae también Sí. a la parte, y esto también quiero ponerlo en la mesa, que es como, tú has estudiado en el mismo colegio en el que yo estudié, en el Colegio San Agustín. Agustín, juventud, Sí. te enseñé tu bandera. Eres un aguilucho. Totalmente. Este tema es algo que yo creo que se ha quedado en ti, porque en la historia había mucho este tema de las gincanas, de las mini olimpiadas. Mucho, mucho. Y eso te enseña o te da muchas cosas, porque por ejemplo, esto es algo que también es muy personal, ¿no? En el colegio a mi madre la recuerdan más que a mí. Porque ella participaba mucho más que yo. En la sido tribuna, ha sido delegada de deportes. ok. Ha Eran tenido. autoridades, claro. Y es como que la gente se llevaba mucho mejor así, ¿no? Pero había esa confraternidad entre las personas mayores, entre los padres de familia, Sí, entre sí. toda la gente o sea, todos los entrenadores, los profesores, las personas que estaban a cargo de toda la plana mayor, que eran la mayoría sacerdotes, cosas así, ¿no? Había una confraternidad en todo eso. Y eso te enseña también a lidiar con los equipos, a tener también el tema del juego como parte de Sí. todo, ¿no? Sí, eso creo que a mí, o sea, tiene que haberte quedado. a mí me encanta el juego. O sea, soy un amante del juego. Me encanta jugar. O sea, me encanta jugar. Y en este negocio he tenido que ser un abogado del juego. Porque muchas veces se entiende el juego como el jueguito, ¿no? Se Claro, menosprecia. eso es para niños. ¿Ustedes qué hacen? Jueguitos con... Ay, ya conos vinieron estos y niños. círculos. Y vienen los payasitos de la licuadora. Ah, claro. Y bueno, no juzgo porque a veces, pues nada, la gente puede percibir eso. Todos interpretamos la vida de una manera diferente. Pero, ¿sabes que eso es una de las cosas donde agradezco haber estado en el mundo de la publicidad? Porque creo que cada taller pensamos dinámicas nuevas, creamos experiencias, creamos juegos. Y eso es uno de los espacios donde creo que aplico mucho mi cerebro publicitario de antes. Y hay un libro que a mí me encantó que se llama Homo Ludens, de un man que se llama Huizinga. Y este man habla de que la vida es un juego. O sea, ahorita estamos jugando. Tú tienes un rol, yo tengo un rol. Hay reglas de juego. O sea, yo no puedo golpear el televisor. Hay Claro. reglas de juego invisibles. Entonces, el man habla que la vida es como un juego. Entonces, lo que hacemos nosotros en los talleres es proponer experiencias lúdicas que pueden ser de todo tipo. O sea, porque le podemos llamar el juego a todo. Que nos sirva como gran metáfora Ujú. para que se vuelva un espejo desde donde hablemos sobre cómo estamos jugando en la vida real. Es muy probable que uno viva como juegue y juegue como vive. O sea, si tú eres una persona muy competitiva en el día a día, es muy probable que cuando estés perdiendo un partido de fútbol quieras ir a ganar. O sea, si eres una persona muy tímida, quizá en el día a día, es muy probable que en el juego también seas un poco tímido. O que te resistas al juego. Que te das una Sí, dinámica de, sí. yo no voy a jugar. ¿Por qué hay personas que se quedan así O sea, al margen? Total, lo que digo es o sea, Ujú. que igual están viviendo su experiencia. Esa es Exacto. una de las cosas que nos encanta decir, que a veces hay algunos clientes que nos dicen, oye, pero no está participando, está en silencio. Está participando en silencio. Que no esté participando como tú quieres que participe, no significa que no esté participando. Entonces, sí, a mí me encanta el juego. Y el juego, claro, el juego luego nos permite
crear un espacio de conversación, de reflexión, de mirémonos qué nos gustó, qué no nos gustó, en qué nos gustó que lo vemos en el día a día, qué nos gustó, qué nos gustaría verlo más en el día a día, o cómo te sentiste, qué despertó en ti este juego. Y claro, el juego es una locura. Yo me doy cuenta que a la gente le encanta jugar. A todos les encanta jugar. Algunos se sienten más cómodos con algunos juegos que otros, pero es muy poderoso transmitir un concepto o una idea desde una pedagogía lúdica que únicamente, digamos, una diapositiva o por diapositivas durante una charla de 2 horas, ¿no? Claro. Hay cosas que, o sea, yo respeto mucho las diapositivas, yo las uso, pero creo que hay algunas cosas que la pedagogía lúdica, sí suman mucho al impacto deseado. Sí, o sea, y además también es cierto que alguien que, por ejemplo, está en silencio y está como que al margen o trata de no involucrarse mucho, se contagia. Porque cuando llega ese punto en el que la gente está muy metida en el tema, también se quiere involucrar. Y Sí. siente esa sensación de, oye, me da risa, o sea, quiero estar ahí, ¿no? Ajá, Se ríe, ajá. entra. Hay gente que solamente necesita romper su propia barrera, su propio escudo, y traspasarlo y entrar. Y a veces es como, ese tipo de dinámicas son las que precisamente hacen que se rompa el hielo, que Sí, los sí. desestructures un poquito para que entren. Sí, sí, sin violencia, ¿no? Tú sabes claro, que, claro. que a veces hay mucha gente que le tiene un poco de miedo a estas actividades lúdicas o de talleres de team building porque claro, hay experiencias que son un poco de impacto, por así decirlo, que claro, son como, no sé, que hay gente que es su estilo, lo respeto, no es el mío, que es pone al frente a alguien y ya, todos díganle sus defectos, o sea, y crea una experiencia, donde mucha vulnerabilidad, o Claro. experiencias más lúdicas donde va el payasito, bueno, no digo payaso, no quiero menospreciar a los payasos, de hecho yo he sido payaso, clown, pero, o sea, personas que van a animar y empiezan al gordito le hacen bromas de su cuerpo, o al gerente le hacen bromas con la secretaria, entonces, y es un espacio, pues, no Forzado. sano, no Se respetuoso, siente no es forzado. amable. Ujú. De verdad, nosotros tratamos de que todos se sientan súper cuidados en nuestras experiencias. Porque eso, o sea, creo que el crear esta atmósfera donde la gente se sienta segura Ujú. aumenta mucho la probabilidad de que eso puedan tener esta confianza para poder involucrarse, como tú dices, que no necesariamente tiene que ser involucrarse como el más extrovertido, No, pero claro sí que no. estar presente, Ujú. dialogar, compartir, estar presente, sí. Ujú. Sí, es un poco transformar esa idea, ¿no? Es como que, mira, mi grupo no es tan disímil de lo que yo soy, ¿no? Sino que simplemente... Eso es lo caso, Edu, eso es Ujú. lo caso, porque cuando empiezas, eso por ejemplo es una cosa que nos pasa siempre, y es, no pensé que tú estabas viviendo eso. Oye, Claro. no sabía que tú también estabas viviendo lo que yo vivía. Ujú. Y empieza a pasar esas cosas. Eso nos pasa mucho con colegios también. Cuando hacemos los talleres con colegios, tenemos una actividad que se llama el confesionario. Es un círculo donde todos están en círculo y yo voy diciendo algunas frases, ¿no? Como, yo confieso que me gusta la torta de chocolate. Y los que le gusta la torta de chocolate caminan de un lado para el otro. Claro, ese es un poco más superficial, pero de ahí hay otras cosas como, oye, yo confieso que me gustaría tener más confianza en mí mismo, por Ujú. ejemplo. Hermano, y claro, tú ves al más deportista de la promo diciendo que le gustaría confiar más en él. Ujú. Entonces, claro, al final, Hay revelaciones. cuando preguntamos Ujú. cómo se sintieron, hay estas cosas de, oye, me di cuenta que no soy el único que está viviendo esto, o no me imaginé que los otros estén viviendo esto. Y claro, ya luego cuando vas a interactuar con ellos, cuando vas a por ahí hacerles una broma, o vas a pedirles algo, Ujú. o vas a reaccionar de una manera, o vas a juzgarlos, ya no solo es el nombre ni el número de orden, sino es ya conoces un poco más la historia, Ujú. ya conoces un poco más el presente emocional. Y eso empatiza, eso hace que las relaciones se llenen más de empatía. Y eso cambia muchas cosas, ¿no? Claro, hay un ablandamiento, ¿no? Sí, Sí, porque sí. tenemos como una especie de corteza a veces. Sí. Son todos árboles que Sí, están creciendo sí, frondosos sí. de alguna manera, pero tienen una corteza dura y debajo de esa corteza hay cosas muy brillantes. Y esa corteza es por cuidarnos también. Esa corteza nos quiere cuidar de la posible agresión de alguien afuera o de no poder exponerme. Hace poco viví una experiencia locaza, bro. Me fui a Costa Rica a un retiro de 10 días de algo que Qué se llama bonito. comunicación no violenta. Ujú. Re hippie, o sea, una experiencia como re hippie. Y claro, ahí hablaban mucho de los pensamientos intrusivos, ¿no? Ujú.
que, por ejemplo, yo, no sé, voy a... uno de los que con los que yo trabajé fue, yo soy muy tímido. Cuando no conozco a alguien soy muy tímido. Entonces estar en un lugar y yo acercarme a alguien, ay, me da mucha vergüenza. O no sé, pienso que no va a caerle bien o no va a querer hablar conmigo, no sé, tantas cosas. Entonces detectaba un pensamiento de, oye, tú no eres tan importante, no vas a quedar bien. Y claro, lo que yo había entendido siempre es a esos pensamientos hay que sacarlos, hay que separarlos, hay que alejarlos, hay que luchar contra ellos o hay que resignificarlos. Pero en este curso aprendí algo que me rompió la cabeza y es, oye, esos pensamientos nacieron para cuidarte. O sea, nacieron para que no vuelvas a experimentar algo que en algún momento te dolió. Seguramente en algún momento recibiste algún tipo de rechazo y apareció este pensamiento para que entonces ya no te expongas tanto y no vivas otra vez ese dolor que te dolió, valga la redundancia. Entonces lo que te enseña este camino de la comunicación no violenta es no luches contra esos pensamientos. Ven, abrázalos, invítalos a tomar cafecito. Ellos te quieren cuidar ahora, pero hoy diles que ya no los quieres escuchar. En este momento quieres escuchar otra cosa. Pero eso hasta incluso hace que todo sea más pacífico, que no estés luchando contra esos pensamientos que bueno, te quieren cuidar. Claro, o sea, pero hay algo muy bonito en eso, porque es como una reprogramación de la vulnerabilidad. Uf, esa palabra es todo. Claro, y es como que tú eres frágil y necesitas cosas que te afiancen para que no se note tu fragilidad. Pero al final lo que haces es utilizarlas. La utilizas a tu favor, la reprogramas a tu cerebro para decirle, oye, esta fragilidad la vamos a utilizar así ya, para que no se vea que eres frágil. Entonces, antepones algo, un pensamiento o una acción para que precisamente puedas mostrarte más confiado, más tranquilo, pero sin olvidar que eres vulnerable y que tienes esa fragilidad ahí. Sí. Está. ¿No? Es como, bueno, ya no caminas tan rápido, no puedes correr tan rápido como querías, pero, oye, estás bien, ¿no? No hay ningún problema. Está ahí, pero igual, ¿no? Es como que tienes que hacer las cosas de otra manera para poder llegar a tus objetivos, para poder plantearte la vida. Entonces, sí. es así. Y hay algo que también me parece muy interesante en esto, porque volviendo a un tema anterior que es el de las confesiones, porque ahí también muestras esa vulnerabilidad. Pero grupal. Grupal. No pones uno al frente, sino todos al mismo nivel y al mismo tiempo. Claro, porque si no sería una humillación. Favorece la vulnerabilidad, claro. Exacto. Es como que ahí muestras que todos tienen una vulnerabilidad. Sí. Y ahí confiesas. Y me hace recordar también, yo no soy tan religioso, ¿no? Pero sí tengo toda esta base de San Agustín, que fue una persona que estaba muy metido en la religión, después se salió, después regresó. Pero más allá de eso tenía una parte bien filosófica de aproximación con la vida. Sí. Y eso me parecía interesante, porque por ejemplo con el tema de las confesiones, y que tú lo estás llevando no por un lado espiritual religioso, sino por un lado de, oye, quiero destapar mis emociones, también es importante saber cómo conectar con esa parte espiritual, no solamente la parte emocional, ¿no? Y para eso también quiero que me presentes el libro que nos has traído hoy. El librito. Sí, ahí lo muestro. que sí va por un lado un poco más, más espiritual. Pero, Sí. pero creo que lo que seguramente, pero no lo he leído todavía, ya me compartirás para poder leerlo, pero es como que seguramente dentro de este libro hay historias que van a conectar más allá de solo el hecho de lo espiritual, sino que nosotros somos más completos que eso, ¿no? O sea, somos espíritu, somos cuerpo, somos mente, somos energía, o sea, ¿cómo conectas tú eso? Sí, ¿no? A ver, cuéntame un poquito acerca del libro. O sea, sí, es un tema súper amplio. A mí la palabra espiritual me genera muchas preguntas también, porque hasta ahora no logro como llegar como una definición que me satisfaga, porque a veces creo que lo espiritual ha sido como una invitación a decirle a la gente que tienes una parte espiritual y otra parte no espiritual. Es decir, tu parte espiritual, sobre todo en lo religioso, es cuando estás en lugares sagrados o cuando estás haciendo alguna acción sagrada, pero cuando estás con tu familia no es algo espiritual. Y
Y bueno, la licuadora nace desde el conocer un Jesús que nos invita a cuidarnos como hermanos, o sea, a cuidarnos realmente como si fuésemos familia, a tener el amor como el motor de la vida. Y esa utopía, que es la utopía de cómo sería el mundo si todos optásemos por el amor, por el cuidado, por la inclusión, es algo que creo que lo fui comprendiendo con el pasar del tiempo en la iglesia. Porque he tenido como varios, pues yo desde muy chiquillo estuve, bueno, lo que tú decías, campamentos, gincanas en el cole. Claro. Y de ahí hasta ahora, o sea, hasta ahora, mi primer evento este año fue con un grupo de monjitas. La licuadora tiene 3 líneas: la línea colegios, línea empresas y línea la red solidaria. Y en la red solidaria trabajamos mucho con organizaciones, fundaciones, es decir, empresas que por ahí no nos van a pagar lo que nos paga una empresa, pero tenemos ganas de hacerlo, queremos ayudarles y hemos creado pues todo un ecosistema para que sea posible. Y a veces hay organizaciones religiosas como monjitas que quieren un taller de team building, brother. Y bueno, ya me conocen y tienen mucha confianza. Pero bueno, el libro nace... A mí me encanta escribir, o sea, me encanta escribir. Yo, de hecho, una de las cosas que creo que me animó a escribir mi primer libro fue en el Mundial de Rusia, en el 2018, antes, cuando íbamos a clasificar. Yo estaba en Colombia y jugaba Perú-Ecuador. Y la gente no le tenía tanta fe a que podamos ganar en Quito. ¿Te acuerdas ese partido que ganamos con gol de Flores y Hurtado, creo? Sí, fue alucinante. Y días antes yo escribo algo en mi Facebook que se llama Hubo un temblor en ese momento. Todo el una Perú locura. saltó así. Yo estoy en Colombia, no, una locura. Y escribí algo que se llama La Carta a los Ingenuos, que fue viral, salió en el Trome, tal. Es verdad. Y de ahí se mantuvo. Entonces ahí me di cuenta, oye, lo que escribo puede tener un impacto para mucha gente. Y ahí dije, bueno, quiero escribir sobre algo que me hace feliz, que creo que me suma a la vida y quiero compartirlo, que es Jesús. En esa época, Jesús. Y escribí por eso el primer libro, un segundo libro en pandemia, que tiene que ver con el rap, o sea, consejos que yo creo que Jesús le daría a los jóvenes de hoy en rap, con esta onda Red Bull, freestyle. Y bueno, y este libro es como, ¿sabes qué? ¿Sabes? A mí me encanta, o sea, la experiencia cristiana a mí me encanta, yo le agradezco muchísimo. Al mismo tiempo tengo mucha crisis con la experiencia cristiana, muy aterrizada en quiénes son los representantes hoy. Correcto. Entonces, creo que hay muchas cosas que se dicen en nombre de Dios que a mí me cuestionan si realmente creo que así es. Y eso tiene un impacto directo en la vida. O sea, no solo es un tema religioso, es un tema que luego tiene que ver con cómo tratas a tu familia, cómo tratas a alguien que tiene una orientación sexual diferente. Claro, cómo justificas cosas. Que si hay algo que sucede es como que... No, es porque tiene que ser así, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y entonces, por qué? ya tiene que ver con... O sea, tiene incidencias en la cotidianidad. Y bueno, dije, bueno, quiero escribir. Yo en pandemia escribía mucho. Mi Instagram se volvió a veces un lugar donde había un post muy polémicos, donde entraba mucha gente como a... Tirar hate. No, sí, una locura. Esa fue una etapa en mi vida. Ya no estoy ahí. Decidí como, nada, quiero estar un poco más tranquilo. Claro. Pero sí fueron 2 años donde, brother, era terrible la cantidad de hate que recibía pero también entiendo porque me estaba metiendo de alguna manera con algo que para esas personas era muy sagrado. Entonces, es muy polarizante. También entiendo, entiendo. Entonces, bueno, pero en este trayecto que ya no estuve en redes, escribí un libro que se llama Soy Cristiano, pero... Y el subtítulo es 16 creencias que muchos estamos empezando a cuestionar porque anhelamos una iglesia parecida a Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia cristiana es una invitación al amor, a la inclusión, a la paz, a la justicia, a la humanidad, a la compasión. Y a veces creo que la experiencia cristiana tiene otras palabras como la violencia, la agresión, la exclusión, el abuso, tantos casos de abuso en la iglesia. Bueno, acaba de pasar un tema terrible, ¿no? Con un club de fútbol que con una denuncia de abuso sexual. Bueno, en la iglesia es un tema catastrófico, este tema de que fue muy los tabú, abusos sexuales. Claro, fue tabú por muchos años. Porque era imposible, al menos a la interna, cuestionarlo. Porque era cuestionar a autoridades o a personas que en teoría son los representantes de Dios en la tierra, y entonces no los puedes cuestionar porque hay una cultura muy clericalista, se llama, que es esta cultura donde el cura o la encargada son literalmente dioses en la tierra. Entonces tú no puedes cuestionar eso. Entonces, con todo esto, hice este libro con 16 preguntas
que quiero compartir con la gente, que creo que mucha gente se hace, sobre todo gente que está en el mundo espiritual o que participa de alguna manera en alguna iglesia evangélico-católica, que nada, o sea, espero les ayude a que vivan su espiritualidad más sana, más consciente y que sobre todo sea una invitación a que recuerden que su espiritualidad siempre va a ser un llamado a cuidar al prójimo, a ser más compasivo, más inclusivo, más humano y de ninguna manera lo contrario. Y de ninguna manera lo contrario. Y ya, así nació este libro. O sea, en general este libro es una búsqueda, es una compilación de cuestionamientos que te haces en base al cristianismo. Tal cual. O sea, es que yo he sido líder toda mi vida de la iglesia. O sea, he dado miles de charlas, miles de retiros. Cuando estaba en Argentina, yo con el grupo de los agustinos a veces los visitaba, personas que quiero mucho. Pero creo que así como agradezco muchas cosas, también me he dado cuenta que la iglesia ha sido un espacio, o algunas prácticas, mejor dicho, han sido muy dañinas para mucha gente. Entonces, este libro también es oye, creo que antes, a lo largo de mi vida, he enseñado estas 16 cosas, pero hoy a mis 36 años me cuestiono si realmente era correcto enseñarlas. Claro. Y ya. Hay algo interesante también en eso y quiero preguntarte, porque, por ejemplo, ¿no? Uno a cierta edad, como lo mencionas, tienes una aproximación distinta de la vida, ¿no? Entonces, si bien por ahora tienes como una visión retroactiva acerca del cristianismo, y es un cuestionamiento fuerte a una iglesia, la iglesia católica en este caso, que es una empresa, pero hay otras iglesias también que funcionan en paralelo y de alguna manera no sostienen quizás esa espiritualidad como centro de la misma manera como lo sostiene el cristianismo con la cantidad de gente que lo sigue. Otros son mucho más intensos, otros son más flexibles. Y mi pregunta es si has tenido alguna aproximación a otra religión, si te sientes ahora menos religioso. ¿Cómo es esa relación que tienes ahora con esa parte espiritual? Sí, yo le huyo las etiquetas, le huyo. Yo creo que soy... ¿qué eres? Me preguntan. Fer, soy Fer. Claro. Soy un ser humano que... Eres tu propio universo. No, o sea, no, soy parte del sistema. O sea, soy parte del tejido de la vida, que somos todos. Yo soy católico, o sea, me ubico dentro de la iglesia católica. Me encanta estar en la iglesia católica. Cuestiono mucho mi iglesia católica. Me siento en casa en algunos lugares de la iglesia católica. Me siento una amenaza para otros lugares en la iglesia católica. Y hasta que, bueno, no tengo una carta de expulsión de la iglesia, pues yo estoy... Excomulgado. Me siento... Sí, no creo que pase, pero yo me siento parte, es mi casa. Es mi casa, tengo mis hermanos, tengo... comparto la vida con muchas monjitas, mi mejor amiga es monjita, o sea, y me encanta, me apasiona el corazón del mensaje, que es la bandera del amor. Ahora, he explorado muchísimas cosas de las cuales he bebido. Bueno, de la línea evangélica de la iglesia. Hace poco en el retiro de comunicación no violenta estaba hablando con Nina. Nina es de Irán. Es islámica. No, es otra. Ay, se me fue el nombre de su religión, pero bueno, me estaba también compartiendo de eso. He bebido muchísimo de la espiritualidad ancestral. No, es una minoría, pero ella habla sobre que todos los días resucitamos otra vez. Ella habla de que todos los días resucitamos. Y es como le dar gracias porque resucitaste. Me encantó. O sea, creo que estoy en un momento en mi vida, desde hace ya varios años, donde veo a la vida, a la madre vida, presente en diferentes expresiones religiosas, que en cada una me muestra algo de ella que me encanta, ¿no? O sea, hoy me encanta decir madre vida, pero también Dios Padre de vez en cuando. A veces, hermano, me conecto con el abuelo fuego. Cuando voy al mar es una experiencia a mí muy espiritual. Con la naturaleza. Es decir, creo que no...
no estoy encasillado como en algo. Hoy, si me preguntas, si tuviera que responder el censo, diría que soy católico, pero con una absurda apertura a encontrar a eso que yo le llamo Dios, que no me gusta llamarle Dios por la palabra, pero a eso que yo le llamo Madre Vida, Padre Dios, en toda expresión religiosa, porque bueno, me parece ridículo decir que lo mío es verdadero y lo tuyo no es verdadero. O sea, ¿qué nivel de prepotencia es ese? Pero ahí hay hay un mensaje muy bonito detrás, que es la mezcla, ¿no? Sí. Porque Qué bueno, no había visto ese detalle. es la mezcla de elementos. Sí. Y tú buscas elementos esenciales. Sí, Casi como, por ejemplo, los de la Tierra y los del casi todo el universo son los mismos, ¿no? El fuego, el agua. Los cuatro elementos claro, la sagrados, tierra, claro. el metal, ¿no? Pero todo eso es parte de algo que al final te convierte en algo más grande, ¿no? Sí. Entonces es Sí, como sí, sacar sí, la sí. esencia de las cosas para tu propia dinámica, ¿no? Sí, que para muchos eso implicará una religión más light, ¿no? Oye, Fernando, eres light, eres muy, muy light. Bueno, está bien, si quieres entenderlo así, todo bien, pero para mí es entender que todos somos un tejido, Ujú. que todo es el tejido de la vida, que me parece muy ridículo que yo tenga que asumir que mi religión es la verdadera. Eso me parece, pero muy ridículo. Cosa que es diferente a decir, yo quiero vivir de la manera más verdadera mi religión. Eso me parece chévere, que seas muy coherente con la esencia de tu religión. Ahora, que digas que lo mío es verdadero y lo tuyo no es verdadero, que eso es una invitación a una guerra. Una invitación a una guerra. Pero y eso las va en religiones contra buscaban eso. de la... Sí. Yo creo que... O sea, no sé si buscaban eso. Yo Es creo la que polarización, porque es como que segmentar a los tuyos, disociar a los que no te parecían. Sí, o sea, Un es poco que eso. yo creo que muchas autoridades han utilizado la religión para eso. Ujú. No estoy tan seguro si el nacimiento esencial de el Islam o el judaísmo el budismo o el cristianismo buscaba eso. Yo creo que no buscaba eso, pero sí creo que las religiones han sido recontrautilizadas. Bueno, míralo ahorita, hermano. Si quieres, Totalmente. o sea, mira lo que va a pasar en las elecciones generales del Perú. O sea, el próximo año ya tienes algunos candidatos que nunca en su vida han pisado, pues, que ya se volvieron católicos. Católicos en que en sus mítines van a tener a la Virgen María, van a cantar, van a rezar antes de empezar, porque claro, saben que hay una gran población pro vida religiosa y que a ellos les conviene estar de lado y encima, claro, eso es ridículo, brother, porque se han Totalmente. apropiado como estos líderes de ultraderecha que han aparecido en el mapa Alrededor del geopolítico, mundo, sí, totalmente. que tienen su cruz, Ujú. tienen su cruz, o sea, soy pro vida, pro familia, pro patria, no, Claro, no sé están cuál es llenos de sus mantra, etiquetas que... pero se apropiaron del Jesus, man. Se apropiaron de Jesús, se apropiaron del mensaje del amor, se apropiaron de este mensaje de no tener fronteras, que no hayan muros. Somos hermanos todos, todos. Entonces, claro, han secuestrado al discurso religioso y lamentablemente yo creo que al menos en Sudamérica somos una población donde mucha gente sí valora lo que sus líderes religiosos puedan recomendarles. Entonces hay con el debido respeto a los medios de comunicación, pero hay radios hoy evangélicas con una producción altísima o televisiones altísimas donde ya es una campaña política pero exageradamente obvia. Y yo no tengo lío con que ellos tengan su candidato. Todos, felizmente estamos en una democracia y todos tienen derecho a votar por quien les dé la gana y a hacer publicidad para quien les dé la gana. Lo que me revienta un poco, y por eso también este libro, es que le quieran hacer creer a la gente que el candidato preferido de Dios es este. Hermano, ahí sí me vuelvo loco por eso, porque es un prostituir a Dios para mí. Es utilizarlo para tus intereses personales o partidarios. Y eso me parece injusto. Eso no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Claro, y tú has dado ahí una serie de puntos que me parecen esenciales también conversar al respecto, ¿no? Uno de esos temas es la difusión, ¿no? Cuando tú tienes una plataforma que difunde tantas noticias como sea posible a una población amplia, le va a llegar el mismo mensaje. Sí. Y es como que tú controlas ese medio, tú mandas ese mensaje y ese mensaje va a llegar. Sí. Tantas veces como sea posible. Hay otra cosa que también está en la mesa, que es el sesgo, ¿no? Si todos tienen el mismo sesgo,
pues van a escuchar lo mismo. Y hoy en día las plataformas te van a difundir lo que tú quieres escuchar. El algoritmo, ¿no? Exacto, el algoritmo. Sí. Y hay otra cosa, es la credibilidad. O sea, si a un candidato le están dando tanta campaña, lo están revalorizando, están creando su autoridad hasta cierto punto, pues la gente va a confiar en quien ven más. Sí. Y entonces es un juego que dices, es un círculo vicioso, porque no vas a poder encontrar al candidato que es más respetable por fuera de esa línea, porque no lo ves. Porque lo que te están mostrando es solamente una forma de ver las cosas. Sí. Es penoso, es lamentable. Sí, pues. Es súper triste el hablar de política en el Perú. Es muy triste, pero bueno, sí, a mí me fastidia mucho que se apropien del discurso religioso. Eso sí, por un lado, ¿no? Se apropien del discurso religioso. Que se apropien de un discurso en general. Que es como que no corresponde el discurso No. y se lo apropian solamente por ese interés. Por un lado. Y sobre todo, perdóname, Edu, sí. ahí que te interrumpa. Sí. Sobre todo porque luego quieren utilizarlo para lo que a ellos les conviene. Por ejemplo. Claro, es interesado. No, tú estás. Ese candidato es comunista. Eso Claro. pasó en la segunda vuelta del año pasado. Es comunista. Entonces, hay un magisterio de la iglesia en el año 87 que está en contra del comunismo y sacan como el numeral de ese documento que es importante. Claro. Dice que los católicos no deberían votar por un candidato comunista. Y eso, hermano, esos documentos los recontraví en la segunda vuelta del año pasado. Y era una locura. Claro. Pero el tema no está en eso. Es que... Y al otro lado, y el otro candidato que tenía serias acusaciones de corrupción, de infracción de vulnerabilidad de recursos, de derechos humanos, o sea, para ellos no hay documentos que la iglesia ha hablado, la iglesia no se ha manifestado. Entonces, ya no es defender el discurso religioso, es cómo hago para que el discurso religioso defienda Encaje. lo que yo quiera. Exacto. Y ataque a quien yo quiera. Entonces, no me fríen. O sea, eso Exacto. sí me molesta. Me da rabia, brother, porque eso me parece que es injusto, eso es prostituir a Dios. Y entonces, pero díganlo, no es porque sea, digan que es su candidato y porque les conviene, está bien, pero no digan que es el candidato que Dios quiere para el Perú. Eso Claro. es mentira en todas sus letras. Sí, pero Ya siempre... no sé si puedo decir lisurar en este blog, creo que no, entonces Sí, no voy a intentar todo eso. En realidad había libertad absoluta. Pero como quieras. Me gusta más que el lenguaje se mantenga prístino. Pero igual, o sea, y a veces es como que ya la búsqueda de la polarización en ese tema, ¿no? Sí, es lamentable. Pero si ellos quieren, cualquiera de los dos, tenga un discurso claro, va a encontrar algo que le es favorable y ya. Porque pueden decir, mira, pero el papa anterior era comunista. Sí, Entonces, sí, como sí. que... Una de las ya. cosas que le decían a Francisco. Claro, entonces puedes jugar con eso. ¿Estás a favor? Ya. O sea, quien quiere estar a favor o en contra, igual va a encontrarle algo para decir, está a favor de esto, está Es muy en contra triste. de esto. O sea, Eso es muy triste. O Eso- sea, yo claro. creo que estamos en una época donde... pero o sea, lo que iba yo justo era, eso es un juego con las emociones. Ajá. Entonces, esa dinámica es la que al final termina alterando a las personas en muchos ámbitos, principalmente en el día a día, en el trabajo. Entonces, cuando tienes toda esa dinámica Sí, claro. Que eso se ensuciándote refleja la en el mente, trabajo. se También esa refleja ahí. polarización también se refleja en el trabajo. Exacto. Entonces, cuando te ves ahí involucrado, dices, bueno, ¿cómo hago para zafar de esto? Tengo muchas cosas en mi mente. No puedo dejar de pensar en qué es lo que va a pasar en las elecciones. No puedo dejar de pensar en qué es lo que va a pasar después con mi familia, porque no voy a poder darles un buen futuro, no Sí, tengo dinero sí, y sí, todas sí, esas sí. cosas, ¿no? Entonces, Sí. al final termino trabajando de una manera menos adecuada para poder lograr los objetivos y todo eso. Entonces necesito sí o sí tener claridad, tener una mente más Sí. limpia, más fresca. Y eso creo que también se puede lograr con tu emprendimiento, ¿no? El de la licuadora. Porque Sí, también es como que sí, todo sí. este tema, de alguna manera, te licúa el cerebro, ¿no? Sí, o O sea, sea, te licúa el cerebro de una manera negativa, ¿no? Entonces hay que reprocesar varias cosas, ¿no? Hay que también cambiar un poco el chip para
revitalizarte, ¿no? Sí. Transformar Ahí, tu energía. o sea, ahí la comunicación no violenta, que es una de mis fuentes ahorita principales, Ujú. nos enseña de que todos tenemos las mismas necesidades. Todos. Necesidades no referidas a vacíos que tenemos que llenar, sino como Lo básico. energías Esencial. que tienen que existir. O sea, energías que son, por ejemplo, la necesidad de saberme útil para algo. La necesidad de... El propósito. De tener un propósito. Ujú. La necesidad de, bueno, cuidar mi salud. La necesidad de tener una tribu. O sea, hay necesidades muy profundas. Y creo que estamos en una época donde creo que tenemos el desafío como seres humanos de cómo en medio de esta polarización muy agravada por el algoritmo claramente y muy agravada también por todo lo que está pasando a nivel geopolítico, que parece que el mundo solo tiene como dos opciones para vivir, o eres del bando de Trump o eres del otro bando, más de China, Rusia, y de ahí es como que todos nos han partido en dos. Creo que es importante el preguntarnos cómo en medio de nuestras diferencias podemos convivir. Y yo creo que eso es una de las misiones por las que también tenemos la licuadora, y es cómo o sea, cómo facilitamos espacios para que las personas no tengan que ser iguales, no tengan que pensar igual, sino que al contrario, o sea, piensen, ok, pensamos diferente, creemos que para satisfacer algunas necesidades nuestros caminos o propuestas son diferentes, pero bueno, ¿cómo damos ese paso de, ok, pensamos diferente, pero bueno, tenemos que convivir, ¿cómo nos organizamos, no? Claro. Y ahí, claro, la CNV, la comunicación no violenta, tiene este camino tan potente de el camino de la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, yo no espero que tú seas como yo, pero sí yo te pediría que cuides lo que yo necesito y yo me comprometo a cuidar lo que tú necesites, sin que eso tenga que decir que estemos de acuerdo o que no, ¿no? Eso es algo que me ha revolucionado, por ejemplo, en mi relación de pareja, el cómo no sé, cómo nos conectamos más ahora, sin juzgarnos, sin atribuir como, sí, juicios innecesarios. Pero sí, bro, y yo creo que por la experiencia que hemos tenido con empresas, es muy diferente que tú seas un XX user 27 con una posición y que yo sea Fer Perú 28 con una posición a ser, oye, Edu, Fer con una historia, voy a ser papá ahorita, tengo una esposa, estoy pasando esto, tú estás viviendo esto, estás pasando esto. Esa como humanización del escenario creo que ayuda a que no estemos en una guerra civil, sino haya más probabilidad de que podamos convivir de una manera más sana, sin que eso signifique la ridiculez de todos pensemos igual y todos vamos a ponernos de acuerdo, que no es verdad. Todas las formas de hacer o de establecer sus propias identidades están bienvenidas, ¿no? No, es como que... Claro. ¿Y qué me quieres decir con eso, no? O sea, es que como que ya... Eso, ¿quién me quiere decir con eso? Eso es buenísimo, porque a veces tú me estás diciendo algo y si yo estoy en contra tuya, yo automáticamente estoy interpretando eso en mi cabeza desde una perspectiva de defensa. No, y empiezo a refutar lo que tú me estás diciendo en mi cabeza. Cuando hay otra forma de escuchar que es, ok, ¿qué quieres decir con eso? Quiero comprenderte. Quiero comprender por qué me lo dices. Y eso, claro, nos pone en otra conversación. Claro. Y es esa constante de polarización de esto estaba bien, ahora quiero que no esté bien, o quiero otra cosa que esté bien también. O sea, es como que poner cosas en la mesa que a veces no tienen mucho sentido siquiera de que hablemos, sino que están tácitas. Todo es de alguna manera naturaleza y tenemos que aceptarlo y ya, y ni siquiera hablar al respecto, pero como que no. Uno tiene que ser el bueno, otro tiene que ser el malo. Eso ya es cansino al final, porque todo lo que quieras hacer se refleja en eso. O sea, y volvemos de repente a la misma discusión de la política, la religión, porque es como o estás aquí o estás acá, ¿no? Y ya, pues eso también es como que el encontrar esos espacios de apertura para que la gente pueda... Es salir de eso. Yo creo que este libro es una invitación a entender que no tienes que estar ni aquí ni allá. Exacto. Que ni siquiera tienes que hacerte esa pregunta. No es la pregunta más importante. Hay otras preguntas. ¿Cómo podemos cuidar más que el amor sea el punto de partida? O sea, hay otras preguntas más que decir en qué polo estás tú y en qué polo estoy yo. Exacto. Buenísimo. Ha sido una conversación bastante agradable y todo lo que estás haciendo también me parece interesante. Tus búsquedas, tus observaciones,
las preguntas que te haces constantemente, también habla mucho de cómo ves filosóficamente un poco la vida, ¿no? Y eso me gusta porque hay que generarse esos cuestionamientos, ¿no? No hay que dar las cosas por hecho. No hay que simplemente aceptar, mira, así funciona. Y eso también trasladarlo a las personas para empatizar, para emocionar, me parece fundamental. Y un poco para ya ir cerrando, quiero hacer un par de cositas. Quiero hacerte unas preguntas acerca de cómo ves las cosas de aquí en adelante, principalmente para la licuadora. Y hacer un ping-pong, porque a ti te gusta lo lúdico, así que vamos a jugar un poquito. ¿Qué paja eso? ¿Cómo ves ahora creciendo la licuadora? ¿Cómo la ves hoy? ¿Está en una situación que te gusta? ¿Estás en una situación de crecimiento constante? ¿Cuáles son esas dinámicas de empresariales? Sí. ¿Estás notando que piensas que de repente va en buen camino? Sí, como te dije, la licuadora, bueno, somos una consultora de desarrollo de equipos, ¿no? Escuela de convivencia humana. Tenemos 3 líneas. La línea colegios, donde hacemos talleres para estudiantes, talleres para profes y talleres para la familia, como Family Days, algo así. Tenemos nuestra línea corporativa para empresas, donde hacemos experiencia de team building, escuela de habilidades y eventos de integración especiales, como una síntesis, ¿no? Y la línea de red solidaria, que es de las que más me encantan, te digo, porque es como trabajamos con monjitas, con grupos de iglesia, pero también con ONG, fundaciones. Estuvimos con UNESCO, con diferentes organizaciones muy, muy conocidas el año pasado. ¿Esa parte es ad honorem o es, o es dependiendo de la...? No es tanto ad honorem, sino es... les preguntamos cuánto pueden pagar. O les decimos, oye, por esto cobraríamos este precio especial. Yeah. Si ellos pueden pagarlo, buenísimo. Si nos dicen, Fer, no tenemos ningún sol, nos encantaría tenerlos, lo hacemos. O sea, no hemos rechazado ningún proyecto por plata. Por eso es el ecosistema. O sea, porque creo que en la línea empresas nos da más recursos. La línea colegios no la queremos abandonar porque es la primera. Con esa llegamos a Perú y creo que le sumamos mucho al mundo colegios. Pero bueno, con los recursos que ganamos aquí nos permite tener un desarrollo grande. Y parte esencial de la licuadora es nuestro staff de facilitadores. Nosotros entrenamos un grupo como de 15 personas. Les damos un entrenamiento constante para que ellos también lideren los talleres. Entonces ya no solo es el taller liderado por Fer y por Ale, sino ahora tenemos capacidad de hacer 5 o 6 talleres en simultáneo. Entonces nos hemos dado cuenta que estamos creciendo y que sí es necesario dar este paso, el que tú decías, de la profesionalización de la estructura, del sistema. Entonces, ahorita estamos trabajando mucho en la estructura, mucho el sistema, ver bien cómo vamos a empezar como equipo este 2026, con personas, funciones, en fin. Y claro, queremos seguir creciendo en empresas, queremos seguir creciendo en colegios, queremos que la red solidaria todavía impacte a mucha gente más. Queremos hacer un nuevo proyecto con la red solidaria de llamar a los líderes de proyectos comunitarios, de barrios, que son líderes de algún tipo de proyectos que impacten a sus barrios y darles un entrenamiento gratuito desde lo que hacemos nosotros, que es esta facilitación desde la educación experiencial. Eso creo que va a ser un proyecto enorme. Tenemos un proyecto que se llama La Caravana Licuadora, que nos vamos una semana a provincia a hacer 4 facilitadores y hacemos todo tipo de talleres allá. El año pasado lo hicimos en Chachapoyas y fue una locura. Y bueno, sí yo tengo el bichito de crear una plataforma digital que está en proyecto ya. No le hemos dado prioridad porque nos dimos cuenta de que tenemos que atender esta parte estructural de la licuadora para que todo siga siendo, el equipo sea sostenible. Pero sí, o sea, soñamos con una plataforma digital donde podamos trabajar con todos los facilitadores del mundo que se dedican a esto para poder proveerles de esto, recursos, dinámicas. Es un sueño que tenemos. Lo hemos como pateado sobre todo para el segundo Q o máximo tercer Q, pero en este Q es sobre todo trabajar la estructura, trabajar el sistema, lo que tú dices, funciones, sistemas. Estamos en esas. Y la licuadora, de verdad, bro, o sea, sin ser romántico, también queremos ser más felices, bro. O sea, queremos que el equipo sea más feliz. Yo ahora que voy a ser papá, quiero tener flexibilidad para estar con mi bebé. Quiero que Ale, que es el otro socio, también tenga espacios con su nena. Que nuestra gente, si quiere viajar, viaje. O sea, de verdad, nos importa que seamos felices en el trayecto. Eso es una de las cosas que
no es utopía, es algo que ya lo hemos visto que es posible. Y bueno, eso. Yo creo que de fondo, muy de fondo, es como seguir haciéndole un guiño a Jesús y decirle, vamos a seguir humanizando este mundo, ¿no? Que creo que le hace bien. ¿Tú crees que ese es un poco el mayor desafío? Que es como que hay una parte que de alguna manera se siente perdiéndose, esa humanidad. ¿Crees que es un desafío eso? No. ¿Lo ves así también, No. o no? No. Yo creo que, o sea, no sé, porque o sea, a veces pienso, hermano, y el Holocausto fue hace 2 años y, o sea, y antes Puede nos pasar. matábamos pues en unas guerras sanguinarias, ¿no? O sea, muchos anticipan una tercera guerra mundial. Que ojalá no pase, está un botón de un loco que la apriete, Sí. pero yo creo que, o sea, no soy tan pesimista porque creo que todos tenemos las capacidades humanas. Creo que todos hacen su esfuerzo, bro. A la hora de la hora, incluso cuando trabajamos con empresas muy grandes, puedes hablarles todo lo que quieras del propósito de la empresa y tal, pero a la hora de la hora todos quieren llegar a su casa, abrazar a su esposa, a su familia, quieren tener el dinero suficiente para que sus papás tengan una vejez digna. O sea, de verdad todos en el fondo estamos persiguiendo esas cosas tan humanas, ¿no? Los sueños también. Y los ¿no? sueños, y los Mm. sueños. Y yo creo que las empresas cada vez más están entendiendo eso, entendiendo que en la medida que también se preocupen por el propósito de su gente, hay más probabilidad de que la gente se preocupe por el propósito de ellos mismos. Correcto. Y es como que primero son las personas. Pero si primero tienes bien a las personas, esas personas van a estar lo suficientemente bien para hacer lo que tú necesitas Totalmente. hacer. Es Si como no- la si- cultura de la Si empresa. no atiendes a las personas, Ujú. nada funciona. Sí, exactamente. Y Fer, si tuvieras que preguntarle al Fer de hace 10 años, Al- ¿qué consejo le puedes dar a esa persona que ha hecho todo ese recorrido? ¿Algún consejo así? Como que tipo hace de- 10 años esté empezando a Claro. emprender. ¿Qué le Sí. diría? Que el dinero no sea tu brújula. Ujú. Eso es algo que el dinero no sea tu... O sea, es algo, hay gente que... O sea, que... Hermanos, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, hemos dicho muchas veces que no a proyectos que nos han pedido para la licuadora, pero que no tiene que ver con la esencia de la licuadora. Y hemos tratado de priorizar proyectos que tengan que ver con la esencia de la licuadora. Ujú. Pero si hubiese necesitado la plata, yo Claro, hago lo claro. que sea necesario. Venga, lo que venga. Pero al Fer le diría, haz hasta lo que puedas para que el dinero o el mercado no te diga cómo hacer crecer tu sueño. Porque claro, el Excel te dice tu línea de colegios no te da tanta utilidad, tu red solidaria no te da tanta utilidad, quítalos. Estás atentando contra la productividad de la operación. Si tuviera que seguir las normas como las normas liberales, tendría que apelar a eso. Todo por una máxima productividad. Pues no me interesa. Eso en mi Excel de felicidad no está solo la productividad. Ahora, el día que necesite mucha productividad por alguna emergencia, seguramente... Apelarás a no eso. sé, pero sí, le diría a Fer, bro, cuida la utopía, o sea, cuida la utopía, cuida el ecosistema, que el ecosistema tenga su esencia bien cuidada. Le diría eso, le diría, no tengas miedo de trabajar con amigos, no tengas miedo de trabajar con amigos, con gente que quieres. Hay formas para cuidar los vínculos. Ujú. Yo trabajo en la licuadora, trabaja mi mejor amigo, su esposa y mi esposa. Y uno de los mejores amigos de mi amigo. Entonces es una empresa muy con gente que Conectada, tenemos ¿no? vínculos. Pero es que también es esa búsqueda de conexión emocional, de Sí, empatía. pero que es más difícil también a veces. Exacto, Porque cuando encontrar hay un esa lío, sintonía. Cuando hay un lío, un conflicto, tienes que tener conversaciones incómodas. Claro. Pero le diría, no tengas miedo de trabajar con tus amigos y acepta proyectos que te hagan feliz también, ¿sabes? O sea, yo trabajo para mi club de fútbol, Alianza Lima, que me encanta. Le echo talleres a Alianza y le echo talleres a la Federación Peruana de Fútbol. No a las selecciones mayores, ni ninguno ni el otro, pero a equipos de fútbol. Y
Y claro, o sea, a veces no ves el tema del presupuesto, o sea, no priorizas el tema del presupuesto, sino priorizas el poder trabajar donde eres feliz trabajando. Hay otro tipo de Claro. recompensas, pero Es lo sí, es lo que de alguna manera te da una historia también para contar, ¿no? totalmente. Y soy feliz llegando a la casa, recordando eso, soy feliz. Bueno, y sí le recomendaría algo que creo que hice un poco tarde, pero bien, no me arrepiento, y es empieza a escuchar podcasts de finanzas y de gestión. Te va a ayudar. Empieza eso, o sea, ten en claro tus finanzas, los números Claro. de tu empresa. O sea, sin eso no creces. Sí, totalmente. Eso lo aprendí lo estoy aprendiendo, todavía Ujú. lo estoy aprendiendo, Ujú. pero sin eso no hay posibilidad de crecer. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en los últimos años he ido también corrigiendo las finanzas de Explora porque sí estaba un poco a la deriva. Y me doy cuenta de que ese era el enfoque inicial que debería haber tenido, las Ujú. finanzas. Para que tenga escalabilidad, porque si no, entonces no tiene sentido tampoco. Total. ¿Y cuál es tu sueño más grande con la licuadora? ¿Cómo te ves licuando en algunos años? ¿Sabes qué? O sea, yo creo que tengo, no me he hecho esa pregunta, Ujú. pero ahorita que me la preguntas, creo que te podría decir dos. La primera es, me gustaría que siga existiendo para yo ser feliz. O sea, hoy soy muy feliz por muchas cosas que me da la licuadora. Flexibilidad de tiempo, poder trabajar en donde yo creo que le estoy aportando al mundo mi principal medicina, poder trabajar con gente que quiero. O sea, me hace feliz. Ujú. Hay días y días, sin idealizar nada, pero me hace feliz, soy feliz estando ahí. Mi sueño es que eso siga, Ujú. de la forma que tenga que seguir, pero que siga. Eso me ayudaría a ser feliz. Y luego, pues bueno, a mí me encantaría estar en espacios por ahí un poco más globales de no sé, de sumar algún tipo de misión, comisión o equipo que quiera como trabajar por la paz entre algunas situaciones conflictivas. No sé, el conflicto que está pasando entre Palestina e Israel, ahorita, bueno, Estados Rusia, Unidos contra Ucrania, Estados Unidos contra todo el mundo. o en este diálogo interreligioso, entre Claro. este diálogo de las religiones, de cómo convivir desde una perspectiva más pacífica, o estos proyectos de cómo a los congresistas, en Costa Rica hay un proyecto hermoso que son una organización que trabaja con congresistas y les propone como talleres eso, para que encuentren sus similitudes, para que no estén muy a la defensiva. Para Eh, evitar la corrupción. Sí, o sea, por ahí no. O sea, Esa sí, es yo la creo que búsqueda. igual hay habilidades éticas que sí puedo trabajar, pero sí. Pero sí, por ahí, o sea, oye, Fer, hay este conflicto entre tal país y tal país, con todo lo que espero aprender en estos años, Ujú. sumado a potenciar mi inglés, que me llamen algo así, o el Papa, ¿no? Oye, Fer, encárgate este proyecto para tal. Eso me gustaría. Oye, el Papa también es Es de Agustino, la lo congregación conocemos. agustina. Sí, Sí, o sea, no es de mi hecho, amigo, no tengo no. su celular ni nada, pero lo he saludado algunas veces. Pero, o sea, ¿has tenido algún acercamiento, alguna aproximación? O... Sí, o sea, después de ser papá, no. Antes sí. O sea, de hecho, cuando me fui a Europa hace un par de años, lo saludé en el Vaticano. ¿Sí? Pero sí, 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 sí. O sea, él No te puedo pasaba por creer. ahí y yo lo reconocí y nos saludamos. Pero no es mi amigo, o sea, no, No, claro, no soy no. cercano. Pero está ahí. Qué loco. Eso Sí, me sí, parece sí. interesante. Es llamativo Sí, eso. estoy contento porque me encanta el Papa anterior, Francisco. O sea, ha sido, creo que después de mi abuela, eh, bueno, mis abuelos que fallecieron, no recuerdo haber llorado por otra muerte Mm. de una persona mayor, ¿no? Las cercanas que tengo es mi abuela, mi abuelo, pero la muerte del Francisco me hizo llorar. Una noche porque creo que es alguien que impactó mucho mi vida. Pero el Papa que ha entrado, creo que ha entrado con una bandera ok, estamos polarizados, vamos a ver cómo hacemos paz. Ujú. Y me encanta eso. Ojalá, claro, es que es una paz incómoda, porque si la paz va a ser una anestesia para seguir sometidos a dinámicas de injusticia, no, me vale madre la paz. Pero si hay una paz construida desde una búsqueda común de justicia,
Que es muy utópico, ¿no? Son términos muy utópicos, pero bueno, que al menos tenerlos como brújula creo que ayudan. Sí, bueno, la guerra y la paz. La guerra y la paz. Es algo complicado que nosotros podamos encontrar sin la otra una de esos caminos. No sé, es complicado. El mundo siempre va a estar de alguna manera yéndose a una guerra. Y además algunos sostienen que para poder tener paz necesitas una guerra. Entonces, Sí. bajo ese criterio, Yo no creo eso. O sea, no creo que necesitemos guerras para tener paz, pero es la utopía, ¿no? Es la utopía. Creo que podemos cuidarnos, pero sí, pues sí, es difícil. sí. Muy difícil. Pero bueno, vamos a aliviar un poquito la conversación con el ping-pong, un poco para ya volverlo un tema Me encanta. más lúdico, que a ti te encanta. A ti te debe haber encantado las gincanas, las mini olimpiadas desde siempre. ¿Tú Era eres muy deportista? Sí, no destacado, Ujú. pero siempre tuve la frustración de que no llegué al equipo de fútbol de mi salón. Jugaba fulbito, creo Bueno, que en al la menos segunda fulbito. división. Sí, sí era titular. Pero fui selección colegio en vóley y era bueno jugando vóley. Ah, Era jugaba vóley. armador y ping-pong, tenis de mesa. Llegué a entrenar 3 años tenis de mesa. De ahí Buenísimo. jugué tenis una época en mi vida y sí, no, hasta ahí. Pero amo el fútbol, o sea, soy un apasionado de la tribuna, como no tienes idea. Buenísimo, qué bonito. Bueno, vamos al ping-pong. ¿Estás listo? Vamos a hacer... Esto va a ser así. Son una serie de preguntas para que tú tengas respuestas rápidas que pueden ser a partir de un concepto. Tú puedes darme una respuesta en una sola palabra Ya, o una frase corta. ya, me encanta. Métele chispas. Dale, sí. con Tú todo. eres- Dale, a ver, Dale. ¿qué tal? A ver, vamos a empezar. ¿Estás listo? Listo. Liderazgo en una palabra. Conexión. El mayor enemigo de un equipo de alto rendimiento. El miedo. ¿Creatividad se hace o se nace creativo? Puedes cultivar la creatividad. ¿Cuál es la habilidad blanda más subestimada? La compasión. ¿Has tenido algún tema con eso? De repente en algún momento que hayas visto que alguien de repente es como bulleado en algún momento y de repente es como que tienes que sacar del tema y decir algo específico para evitar eso? ¿O? No, creo que no me ha pasado. O sea, algo... No lo permitiría tampoco. Mm. O sea, en mis talleres hay una... O sea, no me ha pasado y no lo permitiría. Claro, porque es como que ese tema a mí me parece bastante interesante también para hablar, porque es como que hay gente que no tiene compasión con absolutamente nada, ¿no? Pero hay Sí, gente que sí, es sí. como que sí es... Igual compasión no tanto entendida como eso, no molestar, sino atender lo que está vivo en el otro, ¿no? O sea, Ujú. soy compasivo, o sea, me conecto con lo que tú estás sintiendo. Ujú. Eso me parece que es un poder enorme. Sí, totalmente. Ya, vamos a seguir. ¿Qué prefieren las empresas hoy? ¿Resultados o personas? Resultados. ¿Y qué deberían priorizar? Personas. Am, ¿Tú tienes algún libro al que recurras sobre desarrollo personal? Se me nubló la cabeza, ¿no? O Mira, sea, a vas ver, a tener que escribir uno al respecto. sí, o sea, Pero a ver. sí te Bueno, apetece. el de Marshall Rosenberg, o sea, el otro sensei, ¿no? Marshall Rosenberg escribió un libro que se llama Comunicación no violenta. Ujú. Eso me parece brutal. De ahí hay otro libro que se llama La fórmula de las emociones, creo que habla como, te da una perspectiva matemática de las emociones, una locura. De ahí, no, pero yo recomendaría ese. O sea, mi gran recomendación sería Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Esa sería una joya que quisiera recomendarle a toda tu comunidad. Buenísimo, lo voy a buscar. ¿Cuál es la clave para comunicar de forma efectiva? Entender que la efectividad del mensaje no depende de qué tan bien lo diste, sino qué tanto te aseguraste de que el otro entendió o no. Ujú. Validar, ¿no? En una palabra, validar. Claro, validar, esa es la palabra. ¿Qué es más difícil, formar líderes o transformar equipos? No, transformar equipos. Es complejo.
Es ¿Porque complejo. por la magnitud o...? Claro, porque hay más personas involucradas. Eh, y a veces formar líderes también, porque mientras más escales, a veces piensas que menos necesitas, ¿no? Ujú. Que la capacitación es para los chicos. Pero todo muy depende, todo es muy complejo. Veamos, team building en 3 palabras, por ejemplo. Los talleres de team building que yo hago es vivamos una experiencia, observemos, escuchémonos y comprometámonos. Buenísimo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Ama. Jesús. Ama a Dios lo que quieras. Se Sí, lo dijo San Agustín. ese es un travieso, pero sí, ama, elige el amor. Creo que ese consejo que me dio Jesús es el mejor consejo que he recibido en mi vida. Elige el amor. Buenísimo. ¿Y el peor que has visto por ahí o que te han dicho directamente? Busca la máxima rentabilidad. ¿En serio? Sí. Creo que a veces por buscar la máxima rentabilidad uno puede despriorizar o quitar del Excel otras cosas que son importantes. Ujú. Y eso, creo que a veces el solo buscar la máxima rentabilidad económica te puede quitar cosas que pueden valer más que eso. Claro, te desenfocan. Sin descuidar las finanzas de tu empresa, claramente. Eso Exacto. está claro. Y cada mañana cuando te despiertas, ¿qué es lo que más te inspira? No sé, es muy, o sea, no te quiero florear. O sea, hay mañanas donde me levanto, agarro mi celular, veo Instagram y me paro. Pero sí, en el futuro te voy a decir que de repente vas a tener una inspiración. yo creo que ya la tengo. Sí, Ok. sí. Estos días están siendo diferentes. Están siendo diferentes por el bebé. Ujú. Creo que... o sea, creo que hay momentos donde... O sea, diferentes... O sea, creo que es que dependiendo del momento de la vida, habían cosas que me iban inspirando. Ujú. Hoy por hoy, en este momento de mi vida, el nacimiento de mi bebé es... eso es lo que más me moviliza. Sin duda alguna. Y hablando de movilizarte, si algo te moviera el piso, por ejemplo, cambiar de profesión, si no fuera facilitador, ¿qué serías? Pero como en una vida futura o ahorita... director de fútbol. Director de fútbol. Técnico de fútbol, sí. Sin duda alguna. Creo que me iría muy bien si es que me prepararía desde muy joven. O si ya me dedico de lleno. O sea, Claro, si si ahorita... hoy a mis 36 dejo todo, me dedico de lleno para llegar a mis 45. Sí, yo... No sé si lo haría muy bien. Creo que sería muy feliz desde lo que yo he visto, ¿no? Por ahí, estando ahí, puede que me desilusione. Pero desde mi idea un poco utópica, me encantaría ser director técnico de fútbol. Es que eres un apasionado del fútbol, ¿no? O sea, Sí. desde Bueno, ese y de los mensaje que le equipos, dejaste y de a- los equipos, sí. Sí, buenísimo. Y un poco ya para concluir con esta entrevista maravillosa que hemos tenido con Fernando Merino, ¿qué consejo le dejarías a... Esta es tu cámara. ¿Qué consejo le dejarías a la gente que está emprendiendo, que tiene ideas bastante interesantes quizás para poder llegar a un público, para poder dar a conocer, teniendo un propósito tal vez, o no teniendo idea de cómo hacerlas y está empezando? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo les diría... o sea, nadie sabe más de sus vidas que ustedes. O sea, hay momentos donde el camino del emprendimiento es un camino posible. Hay otros, hermanos, donde toca entrar a buscar trabajo en LinkedIn porque necesitas el dinero. Es decir, creo que esta vena de emprendedor, esta vena creativa, la puedes vivir teniendo un emprendimiento o estando empleado en una empresa. O sea, creo que eso no cambia. Y si hoy estás de empleado en una empresa, no quiere decir que puedas emprender en el futuro. Y si hoy emprendes en el futuro, no quiere decir que... Es decir, nadie te ha escrito el guión de tu vida. Tienes ese lienzo para escribirlo. Y bueno, acuérdate que de verdad mucho de lo que es el emprender tiene que ver también con las relaciones de confianza que crees. Y esa relación de confianza con tus futuros clientes
no solo la determina tu producto, la determina la huella que dejes, lo que la gente perciba de ti. Y por eso está bueno preguntarte, o sea, ¿qué tipo quieres ser en la vida? ¿Qué tipo de persona quieres ser en la vida? ¿Qué huella quieres dejar? Porque huella vas a dejar. El tema está en elegir, ¿no? ¿Qué huella queremos dejar? Y eso, y si estás recién empezando, te diría, encuentra maestros. Eso para mí fue fundamental para mi vida, ¿sabes? O sea, en mis 20 es encontrar maestros. En lugares donde quizás no ganaba casi nada de plata, pero hermano, encontrarlos, hoy veo, hicieron de mí alguien que, o me ayudaron a yo ser alguien que claro, hoy me permite tener una empresa con 10 personas en crecimiento, pero encuentra maestros. Si puedes no priorizar el dinero en tus 20s, tu década de los 20s, te recomendaría no priorizar el dinero, sino priorices maestros, estar en lugares donde aprendas, estar en experiencias que te enseñen. Y quizá eso sea una gran inversión, en la medida que puedas, ¿no? Si necesitas el dinero, hermano, a buscar trabajo como sea, sin duda. Qué bonito, ¿no? Es un mensaje muy bonito y hay algo que es bien impactante en ese mensaje, que es que todos somos una hoja en blanco, ¿no? Sí. Y es como que, ¿cómo la llenas? Y a veces es mejor que alguien también te enseñe un poco el camino, un maestro, mentor, que te sepa dar consejos, que haga que lo que escribas en esa hoja sea para bien, sea para que tú puedas lograr tus objetivos, ¿no? Que te encamine en ese rumbo. Porque a veces es como que, mira, voy a escribir todo lo que se me ocurra o cualquier cosa que no me sume, ¿no? Sí. Pero es como, vamos a escribir algo que nos sume, ¿no? Sí, pero bueno, y nada, no olviden de poner en su tabla de éxito la variable felicidad. Eso hace que el éxito se disfrute más. La felicidad es el propósito. A ti que te gusta escribir, quiero regalarte esto, Hermano. que es mi libro. ¡Ey! Ni ladro ni muerdo. No sabía que habías escrito este libro. No, es un libro de 2018. Pocas personas saben ¿Y qué exactamente. es? ¿Es una novela? Es un libro de cuentos. Ya. Son relatos viajeros. Los relatos viajeros del bizarro taciturno. Es una persona valiente que se aventura por el mundo a encontrarse, entre otras cosas, personas, perros, que principalmente la idea es el acompañamiento. Ya. Que es como, estas son almas que acompañan tu viaje, que de alguna manera se suman cuando te ven en solitario y es como que quieres sumarlas a tu vida. Me encanta. Oye, gracias. Para mí es un regalo. También te traje el libro para regalar. Eso es. Un intercambio de libros y... Buenísimo, vamos a Y mostrarlo bueno, querido Soy cristiano, profes pero- de underground, miren lo que hemos logrado. Sí, somos un par de escritores. Gracias, mi Buenísimo. brother. Me lo llevo como un tesoro y ahí Igual lo yo llevo para también. la casita. Buenísimo, igual. Gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Seguramente muchas personas que están detrás van a ver esto y van a darse cuenta de lo valioso que a veces es tener en cuenta que nosotros podemos desarrollar muchas cosas, podemos desarrollar conceptos, trabajos, pero en realidad lo más importante es que tengamos un propósito y que nos enfoquemos en algo que nos da felicidad. Sí. Lo que has dicho es fundamental, ¿no? Es como que, oye, no voy a hacer nada que no me dé felicidad, porque si no, entonces no tiene sentido, ¿no? Y tener con la convicción de mantener tu esencia. También lo veo como algo muy importante, ¿no? O sea, tienes una parte espiritual, pero más allá de eso, sabes que tienes que conectarla con tu esencia, ¿no? Y eso también buscas en la gente, ¿no? Generar esa conexión. Así que te agradezco un montón. Eres una persona maravillosa que hace cosas muy, muy interesantes con conceptos muy alucinantes como lo de la licuadora, ¿no? A mí me encanta la idea de que sea procesar. Procesar ideas, mezclar personas, todo buenísimo. Edu, Así que gracias por la invitación, gracias a tu comunidad, a Cielo, gracias ahí desde está detrás de la cámara. cabina. Y bueno, o sea, si quieren, o sea, de verdad, en lo que podamos sumarles desde la licuadora. ahí- ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar todo lo de la O sea, licuadora? en A la ver. licuadora, en Instagram, Experiencias La Licuadora, ahí, ahí tenemos un perfil como general de las 3 líneas y un perfil licuadoras empresas. Hay felices de sumarles, si son un emprendimiento y quieren una actividad para su equipo de 3, 5 personas, escríbanos, no se asusten por los clientes que tenemos, o sea, por ahí dirán, no hay posibilidad de que...
escríbanos y de verdad tenemos ganas de sumar a quienes podamos sumar, o sea, felices de eso. Y bueno, tengo un Instagram personal, Fernando Merino, y si quieres contarme alguna idea que tengas, si quieres algún tipo de retroalimentación, escríbeme por ahí, mándame un audio y yo feliz de darte feedback si lo quieres, ¿no? Pero eso, y el libro lo venden en Editoriales Paulinas, ahí en San Isidro. Está a 20 soles, está súper barato. Y nada, espero que les guste a todos. Y si no les gusta, bueno, hagan sus videos de reseña como ya han hecho por ahí. No sea polémico, seguro. Muchas personas mirarán el libro y dirán, pero esto es para religiosos, ¿no? Sí, o sea, es para... Sí, es para religiosos. Pero es para todos, porque en realidad sí. tú me has hablado de la espiritualidad y creo que eso conecta con más personas. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, buenísimo. Gracias, Edu. Gracias, Fer. Y con ustedes nos vamos a ver en la próxima cápsula digital. Hasta la próxima con un nuevo entrevistado estelar. Chao. Chévere. Creo que está bien, ¿no? Sí. Ya, chévere. Dale, mi hermano. Bueno.